Buenos días. Oremos juntos. Dios, nuestro Padre Santo, te damos gracias. Nos has salvado por tu sangre preciosa. Y te damos gracias porque nos pones en la iglesia, que es tu cuerpo, Señor, para poder protegernos, criarnos y ser guiados por el Espíritu Santo, Señor. A través de este retiro de verano, te damos gracias por haber juntado a muchas almas perdidas, para que ellas, inspiradas por tu palabra, por tu Espíritu Santo, reciban la salvación. Ayúdales a muchas almas que han recibido la salvación, para que siempre puedan estar contigo hasta el día que vayan al cielo, Señor. Todavía que estés en este retiro de verano que está siendo llevado a cabo, que siempre estés con nosotros, dándonos tu poder y la gracia. Esta hora también en la mañana, a través de tu palabra, queremos que nuestro corazón sea gobernado por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Leemos juntos. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Mientras vivimos en este mundo, las naciones, los países son importantes. Muchas personas que viven en este mundo, cuando han perdido su nación, su país, han vivido una vida muy miserable y triste. En caso de Corea del Sur, antes, cuando se le perdió su país, cuánta tristeza, sufrimiento ellos recibieron. Por lo cual, muchos, para poder también levantar y restaurar su país, entregaron su vida hasta la muerte. Es importante tener la ciudadanía de tal país. Antes, para tener la ciudadanía de Estados Unidos, muchos se han esforzado. Todavía, ahora Corea del Sur es un país muy bueno para vivir, así que muchos se esfuerzan para tener la ciudadanía de Corea. Nosotros, desde que nacimos en Corea del Sur, ya tenemos la ciudadanía de este país, Corea. Y todos los países tienen su ley. Conforme a la ley, un país se maneja. La ley es la que protege, cuida a sus ciudadanos. Todo se hace conforme a la ley. Así es. De la misma manera, Dios, todas sus palabras, las ha dejado escritas en la Biblia. Y por eso dice, tu palabra sobre todas las cosas. La palabra de Dios, la Biblia, es la ley. Somos los que guardamos la palabra. Significa que guardamos su ley. Y estamos bajo el reinado de Dios. Es algo muy importante esto. Un país significa que los que viven ahí en el mismo país están bajo el mismo reinado, la misma ley de ese país y son gobernados y son protegidos conforme a la misma ley. Israel, cuando vivió en la tierra de Egipto durante 430 años, especialmente viviendo como esclavos, ellos no tenían su país. En medio de gran sufrimiento, tristeza,
vivieron y le clamaron a Dios. Siempre en un país existe el comandante en jefe. En este caso, el comandante en jefe del pueblo de Israel era Dios o es Dios. Entonces, Israel es el país gobernado por mismo Dios. Así que la Biblia dice, alega por vuestra causa, dice Jehová, presenta vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Dice el rey de Jacob, el rey de Israel. Es Dios mismo. Sofonías también, el profeta, dijo lo siguiente, Jehová es rey de Israel, en medio de ti. Así es, Jehová siendo rey de Israel, está en medio de ellos, de Israel. Lo protege, lo cuida, para que también sus ciudadanos puedan tener todos los derechos y los deberes. Así era Israel, gobernado solo por Dios Jehová. Dios vivo y siendo Rey de los reyes, eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. El pueblo de Israel, saliendo de la tierra de Egipto, pasando por desierto, por haber conquistado a los cananeos, ellos levantaron un país. Pero, por haber desobedecido, quebrantado la palabra de Dios, siempre en un país hay castigo y hay premio. Cuando ellos guardaban bien la palabra de Dios, Dios les daba los premios y las alabanzas, pero cuando desobedecían a la palabra de Dios, quebrantando su ley, Dios les daba el castigo, la reprensión. Así que los israelitas fueron llevados cautivos durante 70 años a Babilonia. Eso era castigo de Dios, pero aún regresando de ahí, de Babilonia, pasando 70 años, seguían desobedeciendo a la palabra de Dios, quebrantando su ley. El tiempo en que el pueblo de Israel fue conquistado era el año como 606 a.C. por Babilonia. Durante 600 años, hasta que vino el Señor Jesucristo también, ellos sin tener su país, fueron siendo conquistados por los reinos, por Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Así que la esperanza de ellos era restaurar su país, la independencia. En el tiempo del Señor Jesucristo, ellos tenían, los israelitas, su terreno y también ciudadanos, pero por lo mismo de que no tenían la soberanía, todavía estaban bajo la esclavitud. Por eso ellos esperaban a que el pueblo de Israel fuera restaurado, se independizara y que fuera recuperado en este tiempo cuando el pueblo de Israel estaba bajo el reinado del Imperio Romano. Jesús vino a la tierra de Israel. Así es. Y Jesucristo dijo, yo soy Mesías. Mesías profetizado en los libros de Antiguo Testamento. Soy Cristo. La mujer samaritana le hizo la pregunta, Mesías, cuando venga, nos declarará todas las cosas. Jesucristo le dijo, yo lo soy. Así le dijo, yo soy Mesías, Cristo. No solo esto, sino también Jesucristo le dijo así, yo y el Padre somos uno, yo soy Dios. Así que los judíos querían destruir al Señor Jesucristo no porque Él quebrantaba los días de reposo, sino se creía Dios, Jesucristo, según los israelitas. Quería ser semejante a Dios. Cuando lo veían, nada más era un hijo de carpintero. Un día salió de la casa, llevando consigo a unos discípulos de un monte a un monte, haciendo los milagros. Antes también había ese tipo de la gente.
Pero él mismo, ¿cómo es posible que él diga que es Dios? Es Mesías, Cristo. Lo odiaban los judíos. Y cuando Jesús señalaba a los fariseos escribas acerca de sus pecados, diciendo, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Todavía el reino de Dios no se ha cumplido en ustedes. Así les quiso dar a entender el Señor Jesucristo. Cuando señalaba sus pecados y diciendo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Por eso todavía lo odiaban tanto los judíos. Yo soy fariseo, escriba. Yo soy religioso. ¿Dónde estaría la persona que guarde así bien las palabras, bien como yo? Así ellos estaban bien orgullosos de todo lo que ellos hacían, de guardar la palabra de Dios, pero Jesucristo les decía otra palabra, otra cosa. En este caso, cuando Jesús fue arrestado, Pilato le hizo la pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Le dio la respuesta, has dicho. Así es, soy rey de Israel, rey de los judíos. Entonces, si es rey, eso significa que tiene que tener el pueblo y su ejército y los guardas para guardar el país. Cuando dijo que era rey, Pilato como que no la entendía. Y él dijo así, mi reino no está en este país. Jesucristo es el que fue crucificado derramando la sangre para quitar los pecados y murió diciendo, consumado es. Cuando fue sepultado al tercer día, otra vez con el cuerpo incorruptible, glorioso, resucitó y apareció ante sus discípulos. Jesús resucitado era Mesías, era Cristo que apareció ante sus discípulos que le creían. Apareció ante 500 hermanos a la vez y de ahí, durante 40 días viviendo en este mundo, anunciando el reino de Dios, les estuvo predicando y cuando estaba por ser ascender, le hicieron la pregunta algo importante al Señor Jesucristo. Ya sabemos que eres Cristo, Mesías, es Hijo de Dios. Y Tomás, tocando al Señor Jesucristo resucitado, así le confesó, Señor mío y Dios mío. Ahora se nos va a cumplir el reino de Dios, así pensaban. Ahora Israel será restaurado. Por eso le hicieron la pregunta. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 6. De 6 a 8. Hechos capítulo 1 de versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8, leemos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La cosa que los discípulos le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo era, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Todavía Israel estaba bajo el imperio romano. Así que ellos le hicieron la pregunta para que fuera restaurado, recuperado y que se independizara. Y que sea gobernado por Dios mismo para siempre.
que se formara el reino de Cristo, así como antes los israelitas conquistaban a los cananeos. La pregunta que ellos le hicieron era pero la respuesta del Señor Jesucristo era que desde ahora el reino de Dios empezará. Pero ¿cuándo empezará? Siempre y cuando venga el Espíritu Santo. A 10 días después, el Espíritu Santo vendrá. Cuando venga el Espíritu Santo, hará la obra de ir anunciando el reino de Dios. Desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que les dijo. Es así. Los israelitas, tal como está profetizado en Antiguo Testamento, ellos esperaban a que Jesucristo fuera rey, Mesías para siempre. Pero cuando se les quitó esta esperanza, rechazaron al Señor Jesucristo. Busquemos Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. De versículo 42 a 43. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por versículo 43 leemos juntos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dice, reino de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Esta palabra está mencionada en Salmo capítulo 118. O sea, la cabeza de ángulo del reino de Dios. La cabeza de ángulo es Jesucristo. Empezando por Señor Jesucristo, Él, el reino verdadero de Dios ha comenzado, ha sido edificado. Cuando Dios edificó al país Israel, el rey de Israel es Dios, pero le pidieron que les fuera dado un rey como otras naciones. Así que Samuel hizo la oración. Dios. Ellos son los que piden que les sea dado un rey. ¿Qué hago? El rey verdadero del pueblo de Israel era Dios mismo. Pero en lugar de quererlo, ellos querían tener un rey visible como otras naciones. Así que han desechado a Dios invisible. Así que Dios se lo permitió. Desde el primer rey llamado Saúl y David. Pero ese reino no era reino verdadero de Dios. Claro, Dios es el que también hacía la obra en medio de la historia del pueblo de Israel para gobernar. Saúl fue también rey durante 40 años, pero no era un rey verdadero constituido por Dios. David también, durante 40 años, junto con Dios, estuvo gobernando al pueblo de Israel, pero en medio también por la rebelión de su hijo. Por un tiempo le fue quitado el trono. Cuando pasó todo esto, así que cuando Jesucristo nació como rey de Jacob de Israel. Así le dijo a María. Podemos ver esto. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31. Bueno, desde versículo 30.
El ángel que anuncia la buena nueva, llamado Gabriel, se le acercó a María y le dijo esta palabra. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y versículo 33, leemos juntos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es el reino de Dios. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así dice. Así antes de que naciera, el ángel ya le había dicho esta noticia a María. Ahora versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y leemos entonces, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es Dios Hijo. Así que, cuando le hizo la pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Lo has dicho. Es el que nació siendo rey del pueblo de Israel, de los judíos. Y su verdadero reinado será cumplido en el reino milenial. Pero ahora este reino de Dios es el que se va formando desde el corazón de los salvos. Vino para cumplir este reino desde el corazón. Jesús, cuando empezó su vida pública, primero fue tentado por Satanás diablo en el desierto durante 40 días y luego fue bautizado por Juan el Bautista, y después de que arrestaron a Juan el Bautista, empezó su verdadera vida pública. Desde entonces, él así comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra, el reino de los cielos, en 4 libros evangélicos, únicamente el libro de Mateo lo menciona, el reino de los cielos. En otros libros evangélicos dice reino de Dios. En inglés, the kingdom of heaven. O sea, el reino de Dios es igual que el reino de los cielos. Así dice el cielo, el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado? Por la venida del Señor Jesucristo. Jesucristo sigue hablando. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Para que sean el pueblo del reino de Dios. Para que pertenezcan al reino de Dios, lo que deben hacer es arrepentirse y creer en el Evangelio. Luego, por la persecución del Imperio Romano, muchos cristianos han muerto de martirio, pero aún así el reino de Dios se seguía expandiendo y formando. Señor Jesucristo es el que vino para formar el reino de Dios primero en el corazón de la gente. Cuando reciban la salvación se les cumplirá este reino de Dios por la venida del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo more en nosotros los salvos es cuando el verdadero reino de Dios se cumple. Por eso la Biblia dice: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, así dice la palabra. El Espíritu de Cristo, de Jesús, de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Es el Espíritu de la verdad, de la palabra. Espíritu de la santidad, de su Hijo. Así, la Biblia de varias formas habla del Espíritu Santo, pero el hecho de que este Espíritu Santo entre en uno significa que Dios existe siendo Espíritu en mí y me va gobernando, me va cuidando, siendo el comandante, jefe, y yo soy su reino. Un mismo salvo se hace
reino de Dios. En este mundo somos gobernados por la ley de este país y tenemos que cumplir todos los deberes y tenemos derechos. De la misma manera, cuando el reino de Dios se cumpla en nuestro corazón, somos los que tenemos que ser guiados por la ley de Dios y por la palabra del Espíritu Santo. Y cuando andamos bien, se nos va a dar el premio. Cuando andamos mal, se nos va a dar el castigo. Así es el reino de Dios. Así que Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y 2 Corintios 1:22 también dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En nosotros, en mí, el Espíritu Santo mora y nos va guiando. 2 Corintios 5:5, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así, estando morando en nosotros, hace que vivamos para Él. Por eso, 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con Él. Para que vivamos con Él, con Dios, Él está en nosotros. Y es el que se ha unido también con nosotros. Por eso 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Apóstol Pablo, sabiendo bien de esto, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Siendo mi rey, siendo mi jefe, siendo mi dueño, es el que me va guiando. Y este reino de Dios ha sido formado en nosotros. Entonces, cuando los discípulos le hicieron la pregunta acerca de la oración al Señor Jesucristo, los discípulos pensaban que tenían que guardar bien los días, los meses, las leyes o los cultos. Pensaban que solo tenían que hacer esas cosas en su oración. Pero Jesús les enseñó así, acerca de la oración. Mi Padre que está en los cielos. Primero, para hacer la oración, verdaderamente, Dios tiene que ser tu Padre. Mi Padre Dios que está en los cielos. Tu nombre sea glorificado. Para que también el reino de Dios se cumpla, sea formado en el corazón de los demás. En nuestra oración dice que nosotros pidamos la evangelización para los demás, para que la voluntad de Dios sea cumplida, la cual es predicar la palabra, así es. Vamos a buscar la Biblia, Lucas capítulo 12. Ahora que tenemos Lucas, ya es fácil de buscar, ¿verdad? Con 2 manos sería mucho más rápido buscar. Lucas capítulo 12, versículo 31 y 32. Leemos juntos. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, le ha placido daros el reino. Buscad el reino de Dios, dice. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas necesarias para vivir en este mundo, carnalmente también, les serán añadidas. El Señor, quien nos ha salvado, dándonos la vida eterna a través del Señor Jesucristo, nos ha tomado por su pueblo. ¿Para qué nos ha tomado por su pueblo? Para que nosotros busquemos su reino, reino de Dios. El mundo en que nosotros vivimos va a terminar cuando el reino de Dios se cumpla perfectamente. No que este mundo vaya a durar para siempre, sino este mundo existe
mientras el reino de Dios se va formando y se va cumpliendo. ¿No es así? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ustedes que tienen reino de Dios en su corazón, ¿qué tienen que hacer primero? Ya tienen a Dios morando. Entonces, lo que deben hacer primero es querer cumplir la voluntad de Dios. Hay que buscar primero el reino de Dios. Y todas estas cosas incluyen lo de comer, lo de beber, lo de vestir, os serán añadidas. Hay pocas personas que hayan buscado encontrar el reino de Dios, por eso dice la palabra, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ya nos ha heredado este reino invisible. Este reino invisible durará para siempre. Este reino que nosotros hemos heredado. El reino invisible. El de Dios va siendo edificado desde Jerusalén. Dios mismo es el que lo va edificando, lo va gobernando. Es donde la ley de Dios se aplica y se va cumpliendo. Entonces, Salmo 33, versículo 12 dice, bienaventurada la nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. El pueblo que Él escogió es la iglesia, eclesia, es el grupo separado. El pueblo que Él escogió como heredad para sí es bienaventurado. Dios quiere darnos este reino. Le ha placido darnos el reino, así es. Este reino de Dios está en mí, en ustedes. Se va expandiendo y luego será formado y durará para siempre. Cuando Dios juzgue este mundo en que vivimos, Dios ya quitará este reino de Dios, se lo va a llevar con Él y pasando 7 años, otra vez Él vendrá con este reino. Y durante 1000 años, cuando Dios gobierne este mundo, será formado el reino de Dios, reinado totalmente por Dios. Ahora, el rey de este mundo es Satanás, diablo, el que tiene la potestad del aire. Pero en el tiempo del reino milenial, el rey de este tiempo será Jesús mismo. Es el que va a gobernar todo el mundo. Y ahí también, en el reino milenial, cuando ya reciba la salvación, se cumpla el reino perfecto de Dios, será quemado, desaparecerá este mundo y el único reino que queda para siempre será de Dios, del Señor Jesucristo. Todos los planes que Dios tiene para este mundo terminarán. ¿De qué manera entonces uno puede entrar en este reino de Dios? ¿Por examen? ¿Teniendo buena calificación van a poder entrar? No, no se hace. Sino van por la fe, por el evangelio. Así es el reino de Dios. Por nacer de nuevo pueden ir al reino de Dios. Cuando nazcan de nuevo como hijos de Dios, reciban la salvación, es cuando van a poder entrar en el reino de Dios. Lo que Dios quiere de todos los hombres es que conozcan la verdad y que reciban la salvación. Antes de que vayan al reino de Dios, al cielo, primero tienen que nacer de nuevo, recibir la salvación. Es lo que Dios dice. Pero no de manera rutinaria. No que puedan ser hijos de Dios por solamente estar llevando la vida religiosa. Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 21, así dijo:
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En caso del reino de Dios, claro, es el reino de los cielos. Para entrar ahí hay que hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios Padre? Que nazcan de nuevo como sus hijos, así es. Creyendo en este evangelio, recibiendo la salvación, pasando por la puerta angosta. Hay que recibir la salvación que se da por perdón de los pecados. Su espíritu muerto que vuelva a la vida. Esto es la voluntad de Dios. Cuando hemos escuchado la palabra y recibimos la salvación, esta voluntad de Dios se nos cumplió en nosotros. Desde entonces ya pertenecemos al reino de Dios. Esto es nacer de agua y del Espíritu Santo. El agua se refiere a la muerte del Señor Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo se nos quitaron nuestros pecados para siempre. Y por la resurrección nos ha dado la garantía de que realmente esto es verdad. Que jamás puede cambiar. Entonces, 1 de Pedro 1:3 nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto es nacer de agua. Cuando uno crea en el Evangelio al 100%, será sellado por Espíritu Santo de la promesa. De esta manera el reino de Dios llega a su corazón. Antes dice, algunos dicen por sus labios bien, mis pecados de pasado, presente y futuro todos han sido perdonados, pero el Espíritu Santo todavía puede que no haya llegado en su corazón. Esto no es la salvación. Con solo por decir esta palabra, nos han engañado muchas personas, nos han dicho que les prestemos dinero y luego se escaparon. Solo por estar diciendo que todos sus pecados de pasado, presente y futuro les fueron quitados. No solamente tienen que saber decir esto por sus labios, sino si realmente son salvos, el Espíritu Santo los tiene que gobernar. Realmente su vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Vamos a buscar la palabra que conocemos bien. 1 de Pedro, capítulo 1, de versículo 23 a 25. 1 de Pedro, capítulo 1, de versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Hablando de este mundo. Y versículo 25 leemos juntos, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. Así es, por esta palabra pueden nacer de nuevo, renacer. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que al ver los libros evangélicos, hablando de la parábola del sembrador, la semilla echada dice que es la palabra, evangelio. Por la palabra, la semilla tiene que nacer de nuevo para ser el pueblo del reino de Dios. ¿No es así? Todo esto puede entender no porque tengan mucho conocimiento, sea inteligente, sino por la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tiene que haber un predicador que les predica la palabra correcta. Y ese predicador es enviado por Dios. Así que, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál es la mayor obra que el Señor Jesucristo hizo cuando vino? Anunciaba la palabra del Evangelio por la cual todos pueden ser salvos.
Así que cuando Jesucristo empezó su obra en Galilea, andaba predicando en Galilea más que en Jerusalén. Andando en Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando, anunciando el reino de Dios. Así que al ver una parte de la Biblia dice, anunciando el reino de Dios. Predicar el evangelio es anunciar el reino de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 4. El día de hoy buscamos muchas palabras de Lucas. Seguramente Lucas se pondría muy contento, alegre. Bueno, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 43. Capítulo 4, versículo 43. Leemos juntos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dios es el que ha enviado a Jesucristo. La vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero y al Señor Jesucristo, a quien has enviado. O sea, Dios mismo es el que ha enviado al Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué dice que lo envió? Para que anunciara el evangelio del reino de Dios. Para este fin, propósito. Así dice la palabra. Y capítulo 8, versículo 1 de Lucas. Capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Leemos juntos, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Así es. Predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. En ese tiempo, la soberanía del pueblo de Israel totalmente le fue quitada por Imperio Romano. Pero Jesucristo es el que vino para anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Y de qué manera uno puede entrar en el reino de Dios? Creyendo en el evangelio. Así que anduvo predicando el evangelio. El reino de Dios que nosotros pensábamos de manera abstracta no está allá o acá, sino está en vosotros. Algunos escuchando esta palabra se ponen un poco serios, diciendo, es lo que no sabía. ¿A poco aquí es el reino de Dios? Así es, aquí es el reino de Dios. Los discípulos también, escuchando del reino de Dios. Bueno, vamos a buscar Hechos capítulo 1. Después de que Jesús resucitó, siguió anunciando, hablando acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, o sea, después de haber resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Leemos juntos. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Hablándoles acerca del reino de Dios. El hecho de que hablara acerca del reino de Dios no significa que estuvo hablando de las cosas celestiales del cielo. Aunque haya dicho esto, no podría entender. Como si estuvieran diciendo a la oruga, luego tú vas a ser una mariposa, tú vas a tener tal cuerpo. La oruga no va a entender nada. De la misma manera, apóstol Pablo, cuando fue al cielo, escuchó las palabras inescrutables, pero él no pudo expresar todo. ¿Por qué? No pudo expresar todo lo que había visto en el cielo. Es porque con nuestro pensamiento pequeño que tenemos en este mundo, es imposible que entendamos todas las cosas celestiales del cielo. Apóstol Juan también, hablando solamente unos nombres de las piedras preciosas, estuvo hablando del cielo, pero eso no era suficiente, era muy poquita porción. ¿Cuándo vamos a poder entender perfectamente del reino?
hasta que nosotros vayamos. En este caso, acerca del reino de Dios. Significa que estuvo predicando el evangelio. Sus discípulos también estuvieron hablando también acerca del reino de Dios, o sea, predicando el evangelio. Busquemos Hechos capítulo 19, versículo 8. Capítulo 19, versículo 8. Aunque busquen tarde, ni modo, voy a leer. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Dice, con denuedo por espacio de 3 meses. O sea, predicando el evangelio. Ahora capítulo 20. Capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 25. Leemos juntos. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Estuvo predicando el evangelio. Ahora capítulo 28, versículo 23. Capítulo 28, versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Versículo 31 también, leemos juntos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así es. Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de este mundo está relacionado con el reino de Dios. Cuando el evangelio sea predicado a todos, a todo el mundo, y está siendo predicado. Vivimos en el mundo en que este evangelio ya ha sido predicado en todo el mundo. Y para entrar en el reino de Dios tiene que ser humilde este corazón. Al ver a los salvos, de verdad, tienen corazón muy humilde, muy bueno. Si no hubieran sido así, hubiera sido difícil entrar en el reino de Dios. Jesucristo dijo lo siguiente, si no se hacen como niños, no van a poder entrar en el reino de Dios. Así es, ¿no? Si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Dios es el que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice la palabra, así es. A los humildes de corazón. ¿Y qué más? Jesús dijo lo siguiente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. Los que no pueden ser contentos con las cosas del mundo. ¿Cuándo van a poder tener contentamiento verdadero? Cuando obtengan el reino de Dios verdaderamente en su corazón. Por no tenerlo todavía son pobres en espíritu. Los que realmente quieren entrar ahí son los que van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Lo desean, lo quieren tanto, los pobres. Porque los pobres, porque no tienen todavía el reino de Dios. Así que buscan, desean tener. Los que realmente quieren tener el reino de Dios en su corazón, ellos van a poder encontrarlo y van a entrar en el reino de Dios. Y Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero al ver la Biblia, un joven rico tenía muchas posesiones. Este joven rico se le acercó a Jesús y le hizo la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Estuvo hablando de los 10 mandamientos. Hazlo y vivirás. Desde mi juventud ya los he guardado.
Todo. Oh, así es. Entonces, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y tú sígueme. Entonces, este joven rico conoce bien de los 10 mandamientos, ¿no? Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le pidió que vendiera toda su decisión y que le siguiera, la Biblia dice, este joven se fue triste, así dice, por tener tantas posesiones. Más que buscar el reino de Dios, todavía buscaba más cosas de este mundo. Por eso era rico del corazón, en su espíritu. En cuanto al reino de Dios, los pobres en espíritu, los que realmente desean entrar allá, son los que pueden entrar. Por eso la Biblia dice, Jesucristo dijo que el hecho de que un rico entre en el reino de Dios es más difícil a que un camello entre por el ojo de una aguja. O sea, es imposible. En el seminario de la Biblia, durante 4 días, primero les hablamos acerca de que Dios está vivo, con sus pruebas, y después hablando de la justicia de Dios, del amor de Dios, de que Dios es todopoderoso, omnipotente. Escuchando la palabra, les nace este deseo de querer entrar en el reino de Dios. Entonces, luego, ¿qué palabra se les da? Tú tienes que ser bueno, justo y santo como Dios para entrar allá. ¿Por qué? El cielo es así, santo, justo y bueno. Ahorita que tú tienes estos pecados, jamás puedes entrar en el reino de Dios. Entonces uno dice, ¿qué hago entonces para entrar allá? Yo soy pecador, que no puedo entrar en el reino de Dios, ya que tengo muchos pecados. Así de esta manera uno se arrepiente y luego cuando se le predica el evangelio, va a creer en el evangelio. Así es, desde tu nacimiento tú eres pecador, así que tú no puedes. Así que yo vine para salvarte. Por la muerte del Señor Jesucristo, derramando toda la sangre, quitando todos sus pecados hasta el último cuadrante, te ha justificado, nos ha justificado como Dios. Dios mismo, Jesús, se entregó a sí mismo para que nosotros fuésemos justificados como Él. No éramos dignos de ser justos, de ser justificados, pero fuimos justificados gracias a la sangre del Señor Jesucristo por su obra. De esta manera nacimos de nuevo y somos sus hijos que podemos entrar en el reino de Dios. Así es. En caso del reino de Dios, los que buscan pueden entrar, pero si no buscan, tampoco Dios se lo dará. Jesús dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Hablando del reino de Dios, así dice, que pidan, que busquen, que llamen, que toquen la puerta del reino de Dios para que se les abra. Si me buscaréis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Pedid, no hablando de lotería. Hay algunos que en toda su vida compran boletos de la lotería, malgastando todo su dinero, pero no han ganado ninguna vez, pero no sé por qué quieren volver a comprar. Nosotros no tenemos que tener este tipo de la esperanza. A veces por gran suerte que tiene uno ha ganado el boleto de lotería, pero algunos piensan que ese hombre de gran suerte va a ser ellos mismos, pero no es así. Así que Jesucristo dijo lo siguiente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Lo arrebatan, dice. Vamos a buscar también otra palabra, Lucas 16, versículo 16. Es fácil de memorizar. 16, 16. El día de hoy buscamos tantas palabras de Lucas, ¿verdad? Lucas capítulo 16, versículo 16.
Leemos juntos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan y desde entonces el reino de Dios es anunciado. O sea, por guardar la ley, nadie puede ser justificado. No puede entrar en el reino de Dios por estar guardando la ley. Ahora, el reino de Dios ha sido anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Para lo cual, para eso, más que todas las cosas del mundo, hay que desear realmente entrar en el reino de Dios. El corazón ya no tiene que ser arrebatado por las cosas temporales de este mundo, sino buscando primero el reino de Dios y su justicia. Y vamos a buscar otra vez Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. Leemos juntos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una perla preciosa se refiere al evangelio con que puede entrar en el reino de Dios. Habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué es esto? Significa que todo su pensamiento que tienen, todo su dinero, toda su riqueza, todos sus talentos, sus planes, todo lo suyo, más que todo lo suyo, el evangelio del reino de Dios es mucho más importante. O sea, pueden sacrificar todo lo suyo para entrar en el reino de Dios y para vivir por él. Apóstol Pablo así vivía de esa manera. A los ojos de los hombres, Apóstol Pablo era un hombre de fracaso. Tenía mucho estudio, mucho conocimiento, así que pudo haber sido exaltado por los israelitas judíos, pudo haber obtenido una gran fama, pero sin tener su casa, andando en todas las partes del mundo, siendo azotado e encarcelado, con hambre, frío, y luego murió de martirio decapitado. Pero aún así, apóstol Pablo, aún delante del rey, le dijo: quiero que tú seas también como yo, menos este estado en que yo estoy encadenado, ya que es tan grande que tiene gran valor esta perla preciosa. Apóstol Pablo fue y vendió todo lo que tenía. Entonces, apóstol Pablo, en Romanos 14, así dijo: ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Así pudo decir este reino de Dios. En caso del reino de Dios, no se califica por tamaño de terreno, sino es el reino que llega a nuestro corazón. Los fariseos así hicieron la pregunta: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Entonces Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Esto es el gran secreto, misterio, el reino de Dios, que no pertenece a este mundo. Pilato, cuando le hizo la pregunta diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Bueno, vamos a buscar San Juan capítulo 18. San Juan 18, versículo 33.
San Juan capítulo 18, versículo 35 y 36. 35 y 36. En versículo 33 dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 36. Leemos juntos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios. El reino de Jesús. No es de este mundo. No pueden decir así, helo aquí o helo ahí, sino el reino de Dios está en nuestro corazón, en nosotros. Así que la Biblia dice que los santos que han recibido la salvación por la sangre del Señor Jesucristo son los que forman este reino de Dios. O sea, la iglesia es el reino de Dios. Somos nosotros. Así que apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, así dijo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, vosotros la iglesia. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Apocalipsis 1:6 también dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Reino de Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Así es, somos su reino, reino de Dios. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? ¿Saben? En cualquier tiempo, en cualquier hora, siempre en un país, siempre hay dominio, ¿verdad? Reinado. O sea, si somos reino de Dios, eso significa que si realmente Dios me va dominando, me va guiando, reinando, tiene que ver con esto. Que si realmente Dios está guiando, dominando mi vida, cuando ando bien, que si realmente Él me da premio, si yo ando mal, que si me da castigo, que si realmente yo estoy bajo el reinado de Dios. Si realmente es así, significa que el reino de Dios se ha cumplido en mí. Este grupo en que estamos juntos es el reino de Dios. Nuestro espíritu ha obtenido la misericordia del Señor Jesucristo, se ha liberado de la carga de los pecados. Ahí es el reino de Dios. Así es, como dice esta alabanza, ahora que recibieron perdón de los pecados, donde siempre caminan con Dios, con Señor Jesucristo, ahí es el reino de Dios. Antes, el reino de Dios era algo muy abstracto, borroso, pero dice una alabanza, este reino de Dios se ha cumplido en mi corazón, en mi vida. Donde yo camino siempre con Señor Jesucristo, donde le acompaño al Señor Jesucristo, ahí es el reino de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 14 para ver la característica del reino de Dios. Romanos 14, versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Leemos juntos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya que aquí es el reino de Dios. Aquí no hay nuestra propia justicia. No que estemos acá por nuestra propia justicia, sino por la de Dios.
Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios está revelada. ¿De qué se trata el Evangelio? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios. Aquí es donde hay justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Significa que por la sangre del Señor Jesucristo ha quitado nuestros pecados para siempre. Esto es la justicia de Dios. Ahora que Dios mira este lugar, ¿hay algún pecado? No hay nada de pecado. A los ojos de Dios, Dios dice que no se acordará de nuestros pecados. ¿De qué manera? ¿Por qué Dios puede hacer obra en medio de nosotros en este lugar? Es porque no hay pecados, solamente hay justicia de Dios. Con solo que haya un poquito de pecado, jamás puede hacer la obra. Todos fuimos justificados, limpiados. Somos nación santa, grupo separado de este mundo. A los ojos de Dios, donde no hay ningún pecado. Así es el reino de Dios, donde siempre hay justicia. Ahora está en paz, ¿verdad? ¿Ustedes tienen paz? Por eso hasta les da sueño, por tener la paz. Si no están tranquilos, ¿cómo les daría sueño? Bueno, una disculpa. Justicia y paz. Está en paz, ¿no? Fuera de la iglesia, en el mundo, pueden entrar en una pelea y puede que no estén tranquilos, pero con solo que vengan y estén en la iglesia, pueden estar tranquilos. Dios dijo, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Jesús resucitado dijo, paz a vosotros. Así es, en el reino de Dios siempre hay paz. Paz eterna. Por eso, paz a todos vosotros. La gracia y paz. Y no solo esto, sino también gozo. Gozo, alegría. Siempre que están en la iglesia escuchando la palabra del Evangelio cumplido por Señor Jesucristo, se llenan de gozo, ¿no? De la alegría, aunque no tenga muchas cosas en este mundo. Yo me gozaré solo en Dios Jehová de la salvación, por el gozo de que me haya salvado, que me hayan quitado todos mis pecados. Así que en el reino de Dios lo que hay siempre es justicia, paz y gozo. Y también otra característica del reino de Dios es que es el reino de poder. Vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Leemos juntos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hasta los que hablan mucho, si está en la iglesia, disminuyen sus palabras, ¿no es así? ¿O habla más todavía? Los que siempre dicen, yo soy el que hice esto, yo hice esto, en la iglesia se les quita esta palabra. Pero si siempre hablan de sí mismos, levantan la voz, eso no tiene que ser así en la iglesia. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Jesús también, al Señor Jesucristo también, Dios ha ungido con el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el de poder. ¿Qué poder se les dará? Es el poder de salvar a las almas perdidas. Para nosotros es el poder de Dios. En el retiro de verano también, allá está el poder de Dios, el que salva a las almas perdidas. Se manifiesta este poder.
Vamos a buscar Efesios capítulo 3, versículo 20. Es la palabra que le gusta mucho al pastor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Leemos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. O sea, el reino de Dios es donde hay poder de Dios. El poder de cambiar a la gente. Es el gran poder. Así como también hay premios y castigos en las naciones de ese país, en el reino de Dios también hay premio y castigo. Así que apóstol Pablo, también comparando la vida cristiana con la carrera, les ha dicho que también acaben su carrera para recibir el premio. Hay algunos que dicen como lo siguiente: ay, ¿para qué yo quiero premio? Estoy contento con solo ir al cielo. Si piensan de esta manera, no viven bien la vida cristiana. Es como si dijeran esto: con solo que yo me gradúe de la preparatoria estaré contento. ¿Para qué yo quiero más premios? Ellos no pueden ser buenos alumnos en la escuela. La Biblia dice que nosotros acabemos nuestra carrera teniendo nuestros ojos puestos en el galardón, en el premio. Hay dos gracias tan grandes que Dios quiere dar a todos los hombres. La primera es la salvación, la segunda es la gloria. La salvación se recibe al 100% por la obra de Dios, pero la gloria es la que se recibe por la obra que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana. Así que la vida cristiana es como si nosotros estuviéramos corriendo. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Así dijo apóstol Pablo. En el reino de Dios también existe el premio y castigo, ¿no es así? Las dos cosas. Es algo muy importante. En el reino de Dios también hay derechos, pero a la vez hay deberes. En caso de Corea también hay 4 deberes principales de los coreanos. Primero, deber de recibir la educación. O sea, recibir la educación no es algo opcional, sino legalmente en Corea hay ley. Tienen que recibir la educación. Lo mismo pasa con nosotros. El hecho de que vengan a la iglesia los domingos no es algo opcional. No que está bien que venga, no que está bien que no venga, no es así. Sino es el deber de venir a la iglesia los domingos. El significado de esta palabra, la iglesia, es el grupo enseñado. Por eso Cristo dijo: venid a mí y aprended. ¿En dónde está el Señor? En la iglesia, ¿no es así? Y también otro deber es deber de trabajar. La iglesia se compara con el cuerpo, ¿no? En cualquier parte del cuerpo no hay ningún miembro que no trabaje, ¿verdad? Sean los dedos, los ojos, los oídos. Cualquier parte, miembro del cuerpo, trabaja. Hace su función, servicio para el cuerpo. Esto es deber de trabajar. Uno dice: yo no tengo ningún servicio en la iglesia, no tengo ningún trabajo. Que no digan así, sino, aunque sea cosa pequeña, que lo hagan. Que anden buscando su trabajo. Si vienen a la iglesia temprano, hay algunos que cuidan las plantas, macetas. Hay otros que recogen las basuras llegando a la iglesia temprano. Hay otros que también limpian los asientos con trapos. Todo esto es un trabajo, servicio. Hay algunos que creen que el edificio de la iglesia ha evolucionado. ¿O cómo? Porque dicen que viene a la iglesia todo automáticamente. Automáticamente siempre el edificio de la iglesia se mantiene limpio y automáticamente los ventiladores, los climas están prendidos.
automáticamente dice. En los lugares donde no se ven, los trabajadores están trabajando. Así que a través de esos obreros que trabajan en cada lugar, la iglesia va creciendo, no buscando su propio beneficio, sino el de muchos. Con solo que el Señor nos reconozca es más que suficiente. Los que trabajan ni dicen que han hecho esto, pero hay algunos que siempre quieren ser reconocidos. Es que yo hice esto. Son muy niños de la fe, como si fueran los niños que dicen así: mamá, me dieron la calificación 10. Deber de trabajar. Dice la Biblia que nosotros seamos buenos administradores, buenos obreros, que somos obreros, administradores. Así es. Para predicar el reino de Dios. Hay tantas cosas que hacer, ¿no es así? Cada quien busque su trabajo y hágalo para beneficio de la iglesia. ¿Y qué deber hay? Hay deber de defensa nacional. Hay que guardar bien el país para que otros no nos lo quiten. El reino de Dios. Satanás ataca el reino de Dios, ¿no es así? ¿En dónde? En Internet. Hay que guardar el reino de Dios. En Internet hay unas páginas donde atacan nuestra iglesia, critican. Entonces, hay que escribir comentarios. Por favor, no digan así. Que no pasen por alto ustedes, sino deben guardar. Escriban ustedes también comentarios. Porque pasan por alto. No es así lo que ellos dicen, ¿verdad? No es verdad. Al leer esos comentarios, ellos escriben que nuestra iglesia enseña algo que ni hemos enseñado. Entonces hay que escribir también, contestar diciendo: yo soy el que me he congregado en la iglesia durante más de 10 años. No hay ninguna persona que nos enseñe de esta manera. Vengan y escuchen. No pasen por alto ustedes. Tenemos deber de defensa nacional para guardar nuestra iglesia. ¿No es así? Así es, tenemos este deber de defensa. ¿No es así? Nuestra iglesia no es así. No enseñamos la palabra como ustedes piensan. Ustedes no saben, por eso vengan y escuchen a ver si nosotros enseñamos. En Internet están subidas nuestras palabras que enseñamos. Que hagan la investigación antes de que digan ustedes que si nosotros, nuestra iglesia enseña tal como ustedes piensan. Hay que guardar la iglesia. Al ver 2 de Timoteo, apóstol Pablo dijo a Timoteo así: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda. Satanás diablo es el que quiere atacar, pervertir el evangelio que predicamos. Quiere cambiarlo. Jamás puede cambiar el evangelio, ¿verdad? No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1:7. Apóstol Pablo estuvo hablando fuertemente. Y también dijo lo siguiente: sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. También estaba atacando también contra el evangelio que él predicaba. Así que él también estaba puesto, apóstol Pablo, para la defensa del evangelio, defensa del reino de Dios, ¿no es así? Imagínense, una persona A le sigue pegando a persona B. Siempre B deja que le pegue. Entonces, otra persona C dice: seguramente B tendría algún error de por qué la persona A le pega. Por eso no reacciona B. Pero la persona A es muy mala, por eso nada más le sigue pegando. ¿Por qué? Le sigue pegando porque B no hace nada. La persona B tiene que decir: ¿por qué me pegas? ¿Qué culpa yo tengo para que tú me pegas tanto? Hay que decir entonces, la persona C, cuando ve a los dos: B no tiene culpa, pero nada más la persona A le pega para que tengan buena para que califiquen las cosas, ¿no? Así es la defensa, deber de defensa nacional. Y la cuarta es deber de pagar impuestos. El día de hoy también ustedes, hay algunos que se pasan, ¿no? De ofrendero. Los domingos también, cuando vienen a la iglesia, ponemos la ofrenda dominical, el diezmo,
para darles de comer a los demás, por eso. ¿A poco nosotros ofrendamos para darles de comer a algunos para que vivan bien? No es así. Desde que yo he recibido la salvación, he estado en la iglesia y yo puedo decir con toda la confianza que nuestra iglesia es la que maneja la ofrenda diezmo de manera más limpia. No hay otra iglesia que también maneje, administre la ofrenda de manera tan limpia como nuestra iglesia. Así que los hermanos también saben que nuestra iglesia todo esto hace de manera limpia, por eso ofrenda. Todos sabemos que también la ofrenda que nosotros damos se usa para evangelio, para servir a la iglesia y edificarla. Y sabemos que ofrendar es la obra de Dios que se va con Dios, así que hacemos deber de pagar impuestos. Por favor, no se pasen de ahí nada más. Hay algunos que a veces están en la lista de los que no han pagado impuestos por no pagar. Por favor, no sean ustedes personas que están en la lista de no pagar impuestos delante de Dios. El libro de Malaquías también dice que no le robemos a Dios diezmo ni ofrenda. Libro de Malaquías, ya ustedes sabrían bien. Tenemos deber de pagar. En el reino de Dios también existen esos deberes. Este reino de Dios luego se formará con el reino milenial. Este reino de Dios que es invisible, por un tiempo será arrebatado y de ahí, una vez que Dios haya juzgado a los que habrán rechazado la gracia de Dios y juzgado el mundo, otra vez junto con Cristo, este reino de Dios descenderá y cumplirá el reino milenial. Será cumplido el reino de Dios en este mundo durante 1000 años. Y después de esto, cuando ya haya cumplido el número de los que van a recibir salvación, de ahí, ese reino de Dios será trasladado al cielo. Y ahí estará para siempre. El reino eterno. El cielo eterno. Este reino de Dios en que nosotros estamos es el que durará para siempre hasta el cielo eterno. ¿No es así? Así que hablando del reino milenial, el reino como Babilonia, Persia, Grecia o Roma. Después otro reino que tiene 10 cuernos aparecerá en esas naciones, pero por fin Dios formará un reino verdadero. Así dice, vamos a buscar Daniel capítulo 2. Esta palabra habla del reino verdadero de Dios que será formado en este mundo. Daniel 2, 44. Capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará lemosuntos y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esto es el reino milenial. Así que durante el reino milenial, nos busquemos Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. ¿Qué haremos en el reino milenial? Nosotros reinaremos. Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, leemos juntos, sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con él 1000 años. Cuán alegre sería cuando nosotros reinemos, ¿no?
Es lo que vamos a sentir también cuando entremos en el reino milenial. Un poco antes de Apocalipsis, ahí viene Segunda de Pedro, vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, de versículo 10 hasta 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, de versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículos 12 y 13 leemos juntos. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La venida del día de Dios se refiere al día en que nosotros vayamos a entrar en el cielo eterno, reino eterno de Dios. Así que también vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Allá vamos a entrar. Segunda de Pedro 1, 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino eterno, el cielo, ¿no es así? Todas las palabras que les acabo de decir hasta ahorita, para los que no creen, suenan como la palabra exagerada o ficción. Noé. Cuando estoy hablando que todo el mundo sería juzgado por el diluvio, las personas pensaban que estaba bien exagerado Noé, ¿no es así? Lot, estando en la ciudad Sodoma y Gomorra, cuando estaba hablando a sus parientes, conocidos, compañeros, que esta ciudad sería juzgada por el fuego, pensaban que estaba bien exagerado. En poco tiempo, cuando nosotros también hablamos que el mundo será juzgado por el fuego, a lo mejor las personas vayan a considerar que estamos exagerados, pero existe este reino verdadero de Dios. El día de hoy pienso que les he hablado algo muy importante. Oremos juntos. Dios, Padre, te damos muchas gracias. Nos has enviado para que nosotros no solamente tuviéramos la gloria, no solamente para que disfrutáramos de este mundo, sino para darnos tu reino. Te damos gracias por habernos tomado por tu pueblo, por los ciudadanos del reino de Dios. Dios Padre, te damos muchas gracias por esta gracia tan grande para esta obra. En el centro de retiro todavía se les está predicando el Evangelio del reino de Dios. Que estés con ellos, ayúdales, para que muchas almas reciban la salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.